de vida del paciente. Los pacientes que sufren de reflujo no duermen adecuadamente, roncan por la noche, al día siguiente tienen boca amarga, vinagreras, no duermen adecuadamente y en el trabajo están dormidos o están irritables, afectan la calidad de vida. Entonces, primero tenemos que reconocer qué es lo normal y qué es lo patológico. El exceso de comida, bebidas, causa un reflujo en cualquier ser humano. El paciente con reflujo asume al inicio que sus síntomas son algo normales por lo que ha ingerido. Y el reflujo se convierte en patológico o enfermedad cuando es persistente, severo, o lesiona la mucosa o altera la calidad de vida. Si el paciente viene quejándose de dolor de pecho, de dolores que van hasta el cuello y no le dejan vivir en paz, ya pasa a ser una enfermedad, ¿no?, que afecta la calidad de vida. Esta enfermedad por reflujo gastroesofágico también podría considerarse sindrómico, porque tiene dos síndromes propios del esófago y extraesofágicos. Como hemos dicho en el curso de semiología, manejamos síndromes, ¿no? Algunos síndromes, por ejemplo, pueden dar como el síndrome de reflujo típico, cuando el paciente manifiesta pirosis. Pirosis, ya saben, es la sensación desagradable o vinagreras que van del epigastrio hacia la boca, al pecho. Muy bien, y también el reflujo. Síndrome doloroso torácico, ese paciente suele ir a la emergencia por dolor de pecho. Parece un infarto del miocardio, pero no es. Le hacen el electrocardiograma, el cardiólogo evalúa y define que su corazón está sano, pulmones normales, entonces podría ser un ERG. Manifestaciones con lesión del esófago, una esofagitis, estenosis, úlceras, un esófago de Barrett, que es la metaplasia intestinal del esófago, o finalmente un adenocarcinoma. La lista está corriendo, la lista. Sí. No, solo podría probar el alumno que hace teoría. Cuidado que al final reclame eso. Todo lo que yo me dejo sacar de ahí, a ver, no entiendo. No. Sacaste cuánta teoría 15, da igual que las 13. Muy bien. El otro síndrome es el extraesofágico, es decir, no es propio del esófago, sino es el resultado del reflujo. Por ejemplo, tenemos asociados o establecidos aquellos que presentan tos. Si alguno va a ser otorrinolaringólogo, tal vez neumóloga, o tal vez cardiovascular, tórax, etc. Si ves un paciente que tiene tos seca, tos persistente, y no tiene nada en los pulmones, en los bronquios, ni en las amígdalas, etc., asume que podría ser un ERG, ¿ya? Entonces usted tiene una cirugía, por ahí tiene un hernia yatal y reflujo y eso da tos. Laringitis, problemas bronquiales, asma, el asma de inicio tardío. Aquel abuelito que ha vivido sano de joven, adulto y de ancianos de asma, podría ser una enfermedad por reflujo. Erosiones dentales, asociaciones propuestas, cualquier otra propia de la orofaringe, por ejemplo, faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar, otitis media, como resultado de la enfermedad por reflujo. Entonces se darán cuenta que el reflujo afecta toda la parte oronasofaríngea, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la fisiopatología? Todos saben que existen fisiológicamente barreras naturales antirreflujo. Existe un aclaramiento esofágico que limpia el esófago, por ejemplo la saliva, el volumen, etc. Barreras propias epiteliales, preepiteliales y posepiteliales, eso es alto conocido. Entonces primero reconozcamos lo normal. Aquí tenemos el esfínter esofágico inferior, ¿no? Este esfínter esofágico además tiene un ángulo de His. Pregunta de examen, ¿no? Y alguno ha respondido. El ángulo de His está dado por el esófago y el fondo gástrico. Este ángulo de His forma una prominencia hacia la luz y esto da la válvula de Gubarov, ¿ya? La válvula de Gubarov. Además, el músculo del esófago, del estómago, aquí tenemos 3 capas musculares en el estómago. Pregunta de examen, ¿no? Estoy pasando todas las preguntas. El estómago tiene 3 capas musculares. ¿Cuáles son? Oblicua interna, circular media y longitudinal externa, ¿no? Las dos internas, la oblicua y la circular,
forman una lazada, ¿ya? Como una chalina, la lazada de Jefferson, que cuando llega la comida distiende el estómago y al distender el estómago esto se contrae. Muy bien, luego tenemos los pilares diafragmáticos. El diafragma está adherido hacia el fondo gástrico por unas membranas, ¿no? Los ligamentos frenoesofágicos, las láminas de Leiber, que también van hacia el mediastino, y la roseta. Aquí observen, cuando uno hace endoscopía, observa el endoscopio, la unión gastroesofágica, y ve esta aplicatura. Todos los pliegues mucosos están adheridos ahí. Eso significa que forma parte del sistema antirreflujo, la roseta mucoesofágica. Muy bien, el aclaramiento esofágico, dado básicamente por la dilución de saliva, y en contraposición tenemos el reflujo duodenogástrico. Recuerden que por acá desemboca la bilis y las enzimas pancreáticas, y estas pueden pasar al estómago. Muy bien, tanto el ácido clorhídrico como la bilis y la pepsina y demás pueden pasar al esófago y dar lesiones propias del epitelio, ¿no? Por ejemplo, factores preepiteliales, poca importancia de FCA, ahí tenemos la capa de moco, bicarbonato, la capa acuosa, propias del epitelio, las membranas celulares, ¿no? La función de transporte de la propia barrera celular, posepitelial, el flujo sanguíneo, el bicarbonato, las capas de moco y todo. Entonces, cuando existe un desequilibrio entre estos factores protectores y los nocivos, se forma la fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pregunta de examen, ¿no? Ahí se me ocurre preguntar, ¿existen hormonas o sustancias que contraen la unión gastroesofágica, el esfínter esofágico inferior o relajan esta zona? Entonces aumenta la presión, por ejemplo, la gastrina y la hemotilina, aumentan la presión. Pero ¿quiénes los relajan favoreciendo el reflujo? La colecistoquinina, el estrógeno y la progesterona. Esto es frecuente en las mujeres embarazadas. Bueno, todas las señoritas cuando vayan a estar embarazadas van a sentir vinagreras, van a sentir reflujo, pirosis. Entonces, el glucagón, la somatostatina y la secretina. Subrayo, ¿no? La somatostatina y la secretina, que es inteligente, marca eso y de repente viene en la sangre. Aumenta la presión, péptidos como la bombecina, la L-encefalina y la sustancia P, y la relajan, el péptido inhibidor gástrico, el péptido intestinal vasoactivo y el neuropéptido I. Cuando ustedes hagan en clínica van a manejar full farmacología. Cualquier patología reumatológica, cardiovascular, neurológica, etc., va a requerir fármacos. Entonces tienen que reconocer cuál de estos fármacos aumentan la presión y cuál relajan el esfínter, ¿no? Lo más importante es los que relajan, los que producen enfermedad por reflujo. Beta-adrenérgicos, antagonistas de calcio, barbitúricos, el diazepam, la dopamina, la teofilina. Y dentro de los alimentos, la grasa, ¿no? La grasa básicamente, los chocolates, las bebidas alcohólicas relajan el esfínter y por lo tanto empeoran la enfermedad por reflujo. De igual manera, la obesidad, ¿no? Las personas que aumentan de peso y suelen aumentar la barriga, el diámetro o perímetro abdominal, y aumentan la presión y empeoran el reflujo. Otras patologías, por ejemplo, las hernias, ¿no? En este caso una hernia yatal por deslizamiento. Vean cómo el fondo gástrico se metió al tórax y ha perdido la función antirreflujo y todo su contenido pasa hacia el esófago. Estas hernias diatales son de dos tipos. La hernia diatal tipo 1 por deslizamiento, esta de acá, y la de tipo 2 paraesofágica, donde la unión gastroesofágica está en su lugar, pero el fondo gástrico se metió. Y la de tipo 3 mixta, ambas situaciones. Cualquiera de ellas empeora el reflujo. Entonces, existen situaciones clínicas que se relacionan a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dentro de ellos tenemos el síndrome de Solinger-Ellison, la esclerodermia, cirugías esofágicas, gástricas, el embarazo, patología propia del bronquio, etc. Anatomopatológicamente, ustedes van a ver dentro de la mucosa lesionada, eosinófilos, citoplasia de la capa basal, células inflamatorias. Aquí tenemos una imagen de la patología de una esofagitis aguda con abundantes neutrófilos en la submucosa y en la mucosa. Aquí vemos un esófago de Barrett, es decir, el paciente que tiene reflujo, desarrolla metaplasia intestinal en el esófago. Vean, el esófago, ¿qué epitelio tiene? A ver. Estratificado. Muy bien, estratificado
el famoso plasma, ¿no es cierto? Poliestratificado, vean ustedes, varias células. Pero si dentro de ellas ven células intestinales, como mucina, secretorio de moco, etc., esto es intestino, aquí no va, esto es metaplasma, ¿no? Entonces vas a tener un esófago de barro, vean, células intestinales. ¿Qué más? ¿Cuál es el cuadro clínico? Sencillo, los síntomas típicos son reflujo y pirosis. También hay regurgitación ácida, suele haber disfagia, dinofagia, dolor al deglutir los alimentos, puede haber simbultos, que son sensaciones de hipo y demás, dolor torácico, pérdida del esmalte y náuseas. La pirosis es el síntoma típico más común, es la razón por la cual vienen a la emergencia o al consultorio. Pulmonar, bueno, puede haber el paciente tener tos crónica, problemas de bronquitis, asma, abscesos pulmonares o incluso simular un dolor por infarto, ¿no? Ya hemos hablado de la laringitis, otitis, faringitis y demás. Vean la corrosión de los dientes, erosiones dentales por reflujo gastroesofágico. La prevalencia es de un 25-80% cuando hablamos de estos síntomas, pero existen los atípicos, ¿no? Aquellos manifestados por dolor torácico, si el paciente además presenta baja de peso o anemia o disfagia, pues no solo es una enfermedad por reflujo, puede tener un cáncer de esófago, sobre todo la disfagia. La enfermedad no erosiva es aquella llamada ERNE, aquella donde el paciente manifiesta síntomas propios del eje, pirosis y reflujo sin daño de la mucosa esofágica. Eso se da en el 60% de casos. Luego vienen las erosivas y el esófago de Barrett, ¿no? Incluso más del 60% no tienen esofagitis. En esta endoscopía estamos observando una hernia hiatal, vean como un saco, ¿no? Se llama signo de la campana, ¿no? Ahí está el equipo de endoscopía y con un bagajo de campana. Aquí vemos esta hernia hiatal y acá una lengüeta que podría corresponder a un esófago de Barrett. Metaplasma. Muy bien, en relación a la hernia hiatal y el erge, ¿no? Puede desarrollar también estas membranas o anillos membranosos fibrosos que se llaman anillos de Stacey, ¿no? Ahí tenemos el esófago de Barrett, metaplasia intestinal, ¿ya? 0.5% de casos malignizan, ¿no? Pueden desarrollar cáncer de esófago. Y la displasia es la desestructuración de las células que suelen preceder al adenocarcinoma. Entonces hay que hacer seguimiento al esófago de Barrett. Siempre hay que buscar signos de alarma. Dentro de ellos están los atípicos, ¿no? Dolor torácico, respiración, asma, caries, muerte súbita en lactantes, arritmias cardíacas, etc. ¿Cómo diagnosticamos todo esto? Con la historia clínica, ¿no? Ahora, ¿qué signos de alarma me deben decir este paciente con herpes se está complicando? Si tiene disfagia, ¿no? Si tiene disfagia, algo está obstruyendo la vía digestiva. Podría ser un cáncer de esófago, adenocarcinoma o podría ser una estenosis prévia. La hemorragia puede estar sangrando, una úlcera esofágica o una neoplasia también sangra, pérdida de peso. Si ha bajado de peso, puede ser una neoplasia, ataque al estado general, malestar general, adelgazamiento, la anemia también. Significa que está complicándose. En este estudio contrastado vemos el esófago ya normal y una estenosis distal. ¿Qué más? La pHmetría nos permite medir el pH de lo que sube y baja por el esófago. Podría ser contenido ácido clorhídrico, ácido o contenido bilioso pancreático, ¿no? Que tiene más un pH alcalino. La endoscopía es el gol estándar, ¿no? Cuando uno hace endoscopía puede hacer incluso cromoendoscopía, usar colorantes y resaltan ciertas lesiones. Ahí podrías encontrar células patógenas, un esófago de Barrett, displasia o incluso hasta un cáncer. La clasificación de la esofagitis puede ser de dos tipos: la Savary-Miller, donde incluye el esófago de Barrett, ¿ya? Y también las estenosis, y la otra es la de Los Ángeles, que no incluye estas dos que he mencionado. En Los Ángeles se reunieron expertos y definieron la clasificación de Los Ángeles, y estas son: grado A, cuando hay una o más erosiones en la mucosa menores a 5 milímetros; grado B, cuando estas son mayores a 5; grado C, cuando involucran menos del 75% de la circunferencia; y grado D, más del 75%. Mejor veamos un esquema. Por ejemplo, acá veamos el grado A, erosiones pequeñas de 5 milímetros, así se ve endoscópicamente, más de 5,
¿no? Menos de 75 y más del 75% de compromiso de todo el esófago, erosiones profúndas. ¿Cuál es el manejo? Primero, medidas higiénico-dietéticas. Pedir al paciente que baje de peso, que tenga una dieta no saludable, que no consuma grasas, aderezos, café, no fume, evite las bebidas alcohólicas, dieta fraccionada, debe de masticar bien, entre otros. Medidas mecánicas, fuera de la masticación, evitar el descuido después de las comidas y elevar la cabecera un poco, ¿no? 15 centímetros máximo. ¿Y cuál es el tratamiento gold estándar dentro de toda esta lista? Son los... Muy bien, esa es la base, ¿no? Y va a venir el examen probablemente para aprobar serio o no para el examen nacional de estudiantes de medicina y demás. En el ERGE lo primordial son los inhibidores de bomba de protones. Es la respuesta. Si te viene una persona, es la respuesta. Si te viene la persona, es la respuesta. Si te ponen supramotil, sucrefato, te ponen todo y de repente por ahí es omeprazol, es omeprazol. Es decir, cualquier inhibidor de la bomba de protones. Lo demás son... ¿Cómo le doy? Omeprazol 20 miligramos, puedes utilizar dosis diarias, lansoprazol 30, panto 40, etc. En 8 semanas, 80-90% se curan. ¿Ya? Muy bien. Es un tema muy sencillo. Todo gastro es fácil. No sé por qué sacan así. Muy bien. ¿Falta alguien? ¿Alguien falta en la lista? Dale la lista, ¿ves? Ya, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre un tema muy importante, hemorragia digestiva. Bueno, toda la vida ustedes van a ver casos de hemorragia digestiva, hagan la especialidad que hagan. Todas las edades tienen hemorragia digestiva. El niño tiene, el anciano tiene, el joven, el adulto, el anciano, todos tienen hemorragia digestiva. En algún momento se les va a cruzar un paciente con hemorragia. Gracias. Aquí están los conceptos que siempre les estoy preguntando y siempre los responden mal. A ver, al azar vamos a coger al azar, como un bingo. El número ganador, Angie Urpi, de Chera, mira, tiene que comprarte la pinta. Su letra es bien chiquitita. Defina hematemesis. A ver, hematemesis, vómitos con sangre. Muy bien. Melena, heces negras, articuladas, fétidas, pastosas, que tienen la forma del recipiente que lo contiene excelente, muy bien. Rectorragia, sangre rojo viva, proveniente del recto del ano, con patologías propias de esta zona. Como ejemplo, hemorroides, fisura anal, cáncer de recto ano, tumor sumario. Bien, bien, te has ganado tus 2 puntos. Muy bien. Bastaba con que digas el concepto y se acabó. Entonces, miren, la hemorragia digestiva es la extravasación de sangre del tubo digestivo. Puede ser alto o bajo. El punto de corte es el ángulo de 3. Del ángulo de 3 para arriba es alto y del ángulo de 3 para abajo es bajo. ¿Qué puede dar? Melena, hematemesis o hematoquesis. Todos ya saben el concepto de cada uno. Epidemiológicamente, 300.000 internamientos hospitalarios, no solo en Estados Unidos, Perú y demás, tanto en varones y mujeres, ¿no? Existen otras clasificaciones, por ejemplo, la hemorragia digestiva aguda o crónica, dependiendo del tiempo. Esta puede ser alta, ¿no? Del ángulo de 3 para arriba, baja, del ángulo de 3 para abajo. La hemorragia digestiva de origen indeterminado, cuando proviene del intestino delgado, ¿no? La hemorragia digestiva crónica, aquella por años el paciente pierde sangre, se hace una prueba oculta en heces y sale positivo, o de repente desarrolla anemia, es decir, va a la consulta por anemia. ¿No? Suele ser un paciente anciano con anemia. El abuelo está pálido, ¿no? Y está con sueño, está con febril. Lo llevan al médico, al hematólogo, le hacen examen de sangre, lámina periférica, aspirado de médicos. Oiga, no hay nada, todo está normal. Y por ahí un hematólogo inteligente que ha hecho semiología digestiva y oiga, ¿usted me ha hecho deposiciones negras? Sí, te dice, ¿no?
Y es montado varias veces, ¿ve? Ahí está la causa, es una anemia por hemorragia digestiva. Anemia ferropénica. La anemia ferropénica puede darse por anemia por hemorragia. ¿Qué es importante cuando ustedes manejen hemorragias? Pero todavía voy a ser ginecólogo, ¿qué tiene que ver con...? Mira, tú no eres ginecólogo. La mujer puede venir por hemorragia ginecológica, una placenta previa, qué sé yo, un cáncer de endometrio, puede sangrar a la mujer. Leiomioma. Tienes que manejar hemorragia, hemodinámicamente tienes que saber todo. Pero doctor, yo voy a hacer neurocirugía, no es una hemorragia cerebral, doctor, yo voy a hacer traumatólogo, mismo. Se cae un electricista, se fractura el fémur y ahí puede reservar 3 hasta 4 litros de sangre. Si no, pregunten a los traumatólogos. Analizando vienen los pacientes. Pero todo yo voy a manejar chiquitos, igual el niño chiquito puede comerse un cuerpo extraño, sangre, puede tener un accidente, un golpe y traumatismo abdominal con traumatismo de víscera maciza y hemorragia abdominal. Cualquier causa que ocasione hemorragia digestiva, ¿ya? Oncológica, neurológica, pediátrica, geriátrica o hemorragia digestiva, cualquier causa que cause hemorragia va a afectar el estado hemodinámico del paciente. Eso nunca se olvida. Por lo tanto, es importante conocer la presión arterial y la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Ah? Entonces, si ustedes van a la emergencia, son internos de medicina, y llega un joven de 20 años, estudiante de medicina, antes de dar su examen de semiología, te dice, doctora, he vomitado sangre y he hecho deposiciones negras. Todavía te dicen, no, hematemesis y edema. Entonces a ese muchacho le tomas la presión y la frecuencia cardíaca. ¿Ya? No le dices a la enfermera, tómele la presión. No. Si usted se las pierde de enfermería, le toma mentalmente, ¿no? Lo mira, o es 120, 80. No está movido. Ya me tomé. Porque no se confíen de lo que digan los demás. Ustedes, como estudiantes de medicina, internos de medicina, tienen que hacer la diferencia, ¿no? En tu corazón llevas acá la Universidad Andina de Medicina. Acá tu estetoscopio, tu tensiómetro, todo un cangurito. Viene un paciente con hemorragia, enfermera, tómele la presión. No. Enfermera, póngale 2 vías periféricas. Pásele el cloruro 500 al chorrito. ¿Por qué? Porque yo le he tomado la presión, doctor, y él tiene una presión de 80 a 40, está hipotenso, su presión arterial media es 50. Y está taquicárdico encima porque al hospital del corazón tiene una frecuencia cardíaca de 120. Entonces, te ganas un lugar en emergencia. No solo te respeta la enfermera, sino te respeta el asistente. ¿No? Entonces, tú tienes que tomar la presión, date un tiempo, que no demora más de 5 minutos. Pones el manguito, tomas la presión. Doctor, le digo, ¿no? Sí, ¿qué pasó? El paciente viene por hematemesis y melena, le acabo de tomar la presión y está en 70-30. O no tiene presión. No hay presión, está hipotenso. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás salvando esa vida. ¿Ves? Eso hace la diferencia. ¿Para qué estudias medicina? Salvar una vida, ¿no? Ahora, ¿de quién será? De repente es el vecino, de repente es el amigo, de repente es un desconocido, pero salvaste una vida. ¿Ya? Entonces el objetivo de nosotros es salvar vidas. Por eso es importante conocer el estado hemodinámico de esa persona. Y lógicamente vas a ver que el hematocrito al principio se hemoconcentra. Recuerden que al haber hemorragia, el cuerpo siente que le falta sangre y libera catecolaminas. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca y también provoca vasoconstricción. Por lo tanto, al principio, al estar con vasoconstricción, hemoconcentra. A pesar de que está perdiendo sangre, nos da un falso valor del hematocrito. ¿Ya? Muy bien, ¿qué debo reconocer ante cualquier hemorragia del cuerpo humano? Igual que la hemorragia digestiva, si el paciente tiene hipovolemia. Esta puede ser leve, moderada o grave. Empezamos con la grave. El paciente viene por hematemesis, melena, tiene 60 años. Le tomas la presión y está hipotenso. ¿Cómo se define hipotensión? Con una presión arterial sistólica menor a 90. Una presión arterial diastólica menor a 60. Y además tiene taquicardia, es decir, una frecuencia cardíaca mayor a 100, ¿no? Aunque algunos
Algunos en el ATLS, bueno, más de 90 ya consideran taquicardia, ¿no? El paciente suele estar con estupor, alteración del estado de conciencia. Te dice, doctor, he estado sangrando 3 días y ahora 2 días que no orino. El cuerpo retiene líquido y puede causar injuria renal aguda de tipo pre-renal. Anoten. Entonces el paciente puede tener anuria, oligoanuria, oliguria, etc. Cuando el paciente está con una hemorragia grave, eso significa que ha perdido más de 1.750 ml de sangre, es decir, 35% más de la volemia, ¿ya? Y luego viene la hipovolemia moderada, con taquicardia, hipotensión, palidez, pierde entre el 25 y 35, la leve, con taquicardia, hipotensión ortostática, piel fría, pierde en 15-25% de la volemia. O puede que no haya afección del estado hemodinámico. Muy bien, el hematocrito suele a las 24-72 horas recién dar un valor real. ¿Qué debo hacer ante una hemorragia? Primero debo estabilizar al paciente. Nunca se olviden. Tan sencillo. Siempre les digo, si yo preguntara en el examen, les digo, ¿no? Paciente con shock hipovolémico, ¿cuál es el primer manejo? Estabilizar, ¿no? Les digo, pero en el examen marcan administrar omeprazol, por ahí hay que llamar al médico, tomar menos, estabilizar al paciente. ¿Ya? Tan fácil, hasta los subrayos así para que se pongan. Entonces, ¿qué significa estabilizar? No vas a llamar al gastro, ¿no? Hay médicos nuevecitos, vienen a la emergencia, todavía titulados en emergencia, emergenciólogos. ¿Qué pasó, señora? Tengo vomitado sangre. ¿Qué más? Melena. Interconsulta gastroenterología. No, primero, funciones vitales. Como está hipotenso, taquicárdico, está chocado. Entonces ese paciente hay que estabilizarlo, ¿ya? ¿Cómo se estabiliza, doctor? Si está hipotenso, si está taquicárdico, le pongo 2 vías periféricas de gran calibre, ¿ya? Número 16, número 18, y le administro cristaloides con el cloruro de sodio. Pues, si no tiene afección cardíaca, afección renal como antecedente, 300 hasta 500 ml a chorro de cloruro de sodio, ¿no? Enfermera, ahí sí puedes ordenarlo, ¿no? Licenciada, por favor, traiga una 2 vías periféricas de gran calibre en ambos brazos. Claro, lo crucifican. Y así crucificado entras a la emergencia. Y le dices a la enfermera, por favor, licenciada, póngale 500 ml a chorro. Como autoridad, ¿no? Tú le has tomado la atención, tú le has tomado la presión arterial. Pero la enfermera dirá, este doctor sabe, y es portero, ¿no? Sabe más que los. ¿Qué más? Si está perdiendo sangre, no oxigena bien su cuerpo. ¿Qué le pongo? A la otra enfermera, señora enfermera, usted póngale una cánula binasal y póngale oxígeno a 3 litros por minuto. ¿Qué más? Si está con shock hipovolémico, está chocando, una sonda vesical, bolsa colectora, a las 3 horas, 6 horas, 12 horas, 48 horas vas a medir la diuresis. Si está perdiendo sangre, la diuresis. Pues hay que ver si va a ser injuria renal aguda. ¿Ya? Entonces, el ABCD, si está con otros problemas, tú vas al paciente y le das más. Entonces, estabiliza al paciente, siempre. Si tiene una hemoglobina menor a 7, recién le transfieres paquetes globulares, ¿no? Si menos de 7, 2 paquetes globulares. O sangre en algunos casos. Aquí vean, la donación de la sangre o la transfusión sanguínea se hace siempre y cuando el paciente tenga una hemorragia masiva, está sangrando demasiado, le pasaste el cloruro y no mejora, sigue hipotenso, le tomas el hematocrito y la hemoglobina menos de 7, hay que pasar. ¿Ya? ¿Cuándo transfundir? Sobre todo cuando son mayores de 60 años, con patología asociada, sangrado activo, y cuando la hemoglobina es menor a 100. ¿Y qué debo hacer ante una hemorragia digestiva, doctor? Primero, una buena historia clínica. Si es de emergencia, generalmente emergencia, sucinta, breve, pero precisa, ¿ya? Con datos que te permitan saber cuál es el origen de esa hemorragia. ¿La edad será importante? Sí. Si una hemorragia se da a un ancianito, puede tratarse de un cáncer. Si es de una persona joven, sin comorbilidad, estudiante de medicina, puede ser una úlcera gástrica, ¿no? Si tuvo hemorragias previas, se pregunta, ¿no? Señora, su hijo tuvo hemorragias previas. Sí, el señor es alcohólico por una úlcera. Enfermedades previas, gastrointestinales, hepáticas. Señora, su esposo bebe y quiere beber diario, es un borracho, piensa que
las esposas no se callan, delante del esposo y te cuenta todo, lo desviste, lo destroza, fuma encima, fumó. Cirugías previas, ¿no? Recuerden, cirugía de apéndice, vesícula, un tumor, etc. Usa AINE, siempre pregunten, ¿no? ¿Usted usa aspirina por algún motivo, el cardiólogo? Sí. Usa diclofenaco, la coxea, sí, el traumatólogo por mi dolor de rodilla. Puede ser farmacológico también. Vómitos persistentes. ¿Ha vomitado? Sí, doctor, estaba vomitando. Después de una fiesta, ayer me fui a tener, dimos examen de semiología y saqué 19. Y nos íbamos a llegar a la casa de un amigo y estuve hasta las 2 y al día siguiente estuve con dolor y vómitos, y vomité sangre. ¿Qué será? Mayorigüez, ¿no? Vómitos alimenticios, luego vómitos con sangre, ¿no? Siempre hay que preguntar eso. Pérdida de peso, ¿no? Si el paciente es anciano, baja de peso, puede ser un cáncer de esófago, de estómago, ¿ya? Baja de peso, signo de alarma. Con dolor abdominal, manifestaciones cutáneas propias de la enfermedad del hígado, etc. Entonces, una buena historia clínica me da el diagnóstico. Evaluación de laboratorio, pido un hemograma, hematocrit, plaquetas, factores de coagulación. La endoscopía se da después de que el paciente se estabilizó con buena presión, frecuencia, llamas al gastro, ¿no? El gastro viene y lo programa y se hace una endoscopía, y si hay una úlcera, se trata la úlcera con terapia endoscópica y demás que vamos a ver a continuación. Otros exámenes dependen, ¿no? Si tiene sospechas de una úlcera perforada, una radiografía para ver el neumoperitoneo, un electrocardiograma si está con sospecha de infarto de miocardio, una colonoscopía, etcétera, etcétera. Empecemos ahora sí. Con esta breve introducción, ahora vamos a hablar sobre la hemorragia digestiva alta. Hemos dicho alta cuando es del ángulo de 3 para arriba. Vean ustedes, desde las épocas de los orígenes de la Edad Media, ya los pacientes vomitaban sangre, Vean ahí voy a ser el príncipe, etc. Extravasación de sangre del tubo digestivo, ¿no es cierto? El ángulo de 3 para arriba. Cualquier causa que provoca hemorragia en esta zona es alta. La prevalencia es altísima. La causa de mortalidad más frecuente es la hemorragia varicial. ¿Cuáles son las causas? En esófago, por ejemplo, varices esofágicas, una esofagitis, cáncer de esófago, un mayorigüez, que es el desgarro de la unión gastroesofágica, luego de que hay un esfuerzo al vomitar, ¿no? Sobreesfuerzo. ¿Qué más? Úlceras en esófago, entre otros. En el estómago, una úlcera gástrica a la cabeza, gastritis, varices gástricas, malformaciones vasculares, como las angiodisplasias, el síndrome de Röntgen-Weber, las ectasias vasculares y demás. Tumoraciones, cáncer, sarcoma, linfoma. Duodeno a la cabeza, la úlcera duodenal, duodenitis, la hemopilia. Lo subrayo porque tal vez se me ocurre preguntar en el examen sobre la hemopilia, ¿no? Causa de hemorragia digestiva, paciente, varón de 40 años de edad que presenta melenas, ¿no? No ha vomitado sangre, melenas. A la endoscopía se observa salida de sangre por la papila duodenal, ¿no? Defina usted qué es hemofilia y diga usted cuáles son las causas de hemofilia. Tarea para usted, ¿no? Averigüen pues, cuáles son las causas de hemofilia, por ejemplo, cáncer de páncreas, cáncer de cordero, un colangiocarcinoma, ¿no? Hasta la respuesta les digo. Voy a revisar sus exámenes, no van a responder. Fístulas aortoduodenales, etcétera, etcétera. Muy bien, empecemos. La hemorragia digestiva alta se puede dividir en dos. Puede ser varicial y no varicial, sencillo. La varicial por varices propias de la hipertensión portal en pacientes con hepatopatía crónica, etc. Vean esta imagen endoscópica, las venas dilatadas en esófago y este sangrado a chorro, alta mortalidad. Hay que actuar rápido. No variciales, a la cabeza las úlceras, ¿no? Las úlceras. Entonces, dentro de las no variciales, el gran pastel está dividido en más porcentaje en las úlceras gastroduodenales. ¿Cuánto tenemos? Muy bien, luego el mayorigüez y demás. ¿Qué presenta el paciente en la hemorragia digestiva alta? Hematemesis. Melena. Y hematoquesia. Muy bien. Pero ocurre también que algunos pacientes con hemorragia digestiva alta hacen hematoquesia. ¿Por qué?
La hematoquesia se ve más en la hemorragia digestiva baja, pero cuando la hemorragia alta es masiva, ¿ya? Y aumenta el peristaltismo, entonces ya no sale melena, sino sale hematoquesia. Muy bien, las no varicinales en 80% de casos se autolimitan, pero si continúa el sangrado o recidiva hay que entrar a la endoscopia, ¿no? ¿Cuál es el esquema general? Valorar el estado hemodinámico, reanimar al paciente, hacer una buena historia clínica, laboratorio y una endoscopía y el tratamiento fármaco. ¿A quiénes se le hace endoscopía? A todos. Ya hoy por hoy no existe una labor simple. Puede vomitar un poco de sangre y se toma, hay que hacer endoscopía a todos. ¿Cuándo? Cuando es urgente, cuando hay alto riesgo de sangrado persistente y con una buena preparación. Veamos algunas causas específicas. Una esofagitis, por ejemplo, representa el 3% de la totalidad, suele ser leve, basta que le des IVP y se trata. Vean esta endoscopía, erosiones, ¿no? El Mallory Weiss, hemos dicho, desgarro lineal en la mucosa de la unión gastroesofágica. Aquellos pacientes poseedores que tienen convulsiones, dolor abdominal, traumas abdominales, o luego de la ingesta de grasas y bebidas alcohólicas pueden tener vómitos persistentes y pueden sangrar. En esta imagen endoscópica vemos un desgarro, un vaso sangrante. ¿Y qué hacemos? Colocamos clipamos. Muy bien. Tenemos también las gastritis agudas hemorrágicas por uso de AINES, alcohol, ácidos biliares, trauma, grandes quemados, shock y demás. Vean ustedes aquí una imagen de una gastritis, ¿no? Un estómago con erosiones, gastritis erosiva hemorrágica. Las lesiones vasculares, angiodisplasias, ectasias en el antro, tumoraciones, hemangiomas múltiples, tumores vasculares como el sarcoma de Kaposi en el VIH, lesiones de Dieulafoy, ¿no? Que podría ser pregunta de examen, ¿qué es la lesión de Dieulafoy? No, está en la diapositiva, pero no está el concepto para los que no vienen a teoría, ¿no? Doctor, sí, dime, Juancito, quiero impugnar una pregunta con esa prueba del curso. A ver, ¿qué pasó? Usted dijo, defina la lesión de Dieulafoy, pero no está en las diapositivas, pero usted no lo ha escrito, no está escrito la definición. Pero, ya, mira, la lesión de Dieulafoy son lesiones vasculares, malformaciones vasculares de mediano o gran calibre que normalmente están en la arteria muscular y hacen un bucle hacia el interior. Cualquier erosión de la mucosa provoca un hemorragia. Generalmente ubicados en el nacimiento del diafragma, como tronco sería a la altura de la unión gastroesofágica, a la unión del píloro, ¿no? En esas zonas suelen haber estas malformaciones vasculares. Lean un poco, averigüen un poco. Y vean estas imágenes. En esta imagen endoscópica vemos un arborizado de vasos sanguíneos, es una lesión vascular. Este es un Random Weber, todo está con lesiones vasculares y este en sangre, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? Electrocoagulación con argón plasma o APC, electrocoagulamos. Si no tengo, colocamos clips hemostáticos. Otras causas de hemorragia digestiva y la más frecuente es la úlcera péptica. Si yo les preguntara, por eso me ocurre, la causa más frecuente de úlcera, de hemorragia digestiva alta en un paciente joven es úlcera péptica, ¿no? Y esta está asociada al uso de AINES, corticoides y en gran medida al Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, para los que no saben, es una bacteria gram-negativa, un bacilo, que puede ser microaerófilo, flagelado, espiralado, ¿ya? Oxidasa, catalasa, ureasa positivo, ¿no? Y también puede ser baja, caja o ya positivo o negativo, lo que nos confiere cierta virulencia. Esta bacteria rompe la integridad de la mucosa y puede formar úlceras, y más aún si se asocia a medicamentos, etc. El uso de AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que afectan el metabolismo de las prostaglandinas, ¿no? Los corticoides, prednisona y otros, también podrían irritar y provocar hemorragia. Existen factores clínicos que nos indican riesgo de sangrado o resangrado, la edad, por ejemplo, ¿no? A más años, más riesgo. Si el paciente está con shock, hipotensión, patologías asociadas, comorbilidades
o tuvo hemorragias previas, patologías propias del hígado como la cirrosis hepática y demás, hay más mortalidad. La urea alta, elevada, creatinina más de 150, la TGO plasmática alta, la sepsis, también son factores de riesgo. Pero ¿qué es importante? Cuando ustedes hagan internado, tienen que hacer una clasificación. A ver, esta hemorragia, ¿qué AIN 65 le saco? ¿No? Este score me permite saber riesgo de mortalidad. ¿Qué evalúa este score? Albúmina, INR, el estado mental, presión sistólica y la edad. A mayor edad, más riesgo, más de 65, un punto. Hipotensión arterial, presión sistólica menor a 90, un punto. Está con alteración de la conciencia, letárgico, estuporoso o en coma, un punto. El INR más de 1,5, un punto. La hipoalbuminemia habla de que el hígado no sintetiza albúmina. Un punto. Entonces, a mayor puntaje, más mortalidad. 5 puntos, más de 25% de mortalidad. Otros scores, la puntuación de Roca. ¿Qué evalúa? Lo mismo. Edad, presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, comorbilidades, si tiene falla cardíaca, enfermedad renal hepática, el diagnóstico endoscópico, si solo fue un mayor y hueso, o es un cáncer, una neoplasia, etc. Vean que los scores se hacen en base a la experiencia. Los gastroenterólogos siempre que vamos a la emergencia preguntamos, ¿qué pasó con tu paciente? Doctora, presentaba hematemesis inmediata. ¿Cuánto de presión y frecuencia cardíaca tiene? ¿Ya? De entrada queremos saber, porque está en los scores. ¿Ya? Siempre, presión arterial sistólica y frecuencia. Una vez que se estabiliza el paciente, le haces endoscopía y ahí tienes una úlcera y haces una clasificación, la clasificación de Forres. Ahí tenemos el 1A, el 1B, Forres 2, 2A, 2B, 2C y el Forres 3. El 1 habla de hemorragia activa, ¿ya? El 1A sangrado en chorro, el 1B en napa, el 2A vaso visible, el 2B coágulo adherido y el 2C una mancha plana oscura. El Forres 3 no hay sangrado. Así como lo ves, harto difícil de recordar, pero vamos a hacer una mnemotecnia, ¿ya? En el último examen del ENAM, ¿ya? No, en el último examen de Cerus, ¿no? Ahora el examen Cerus, para todos van a tomar examen. Cerus, examen. ENAM, examen. Residencia, examen. Internado, examen. Tienen que saber de estas cosas tan sencillas. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, alocado. Ah, la mosca, ¿no? Ya. Muy bien. Para efectos prácticos, ya les he preguntado el Forres 2A. ¿Ya? Entonces yo me voy a acordar, pues, hablando de esa mosca, cuando venga la pregunta 100 del examen de estudiante de medicina, en el hemorragia digestiva, clasificación de Forres, cuando se observa vaso visible es. No hagas esto, ¿no? Si no, no veas la mosca. Ve tus dedos. Y ahí vas a decir. Ahí está la respuesta. V, vaso visible. Así está, me acuerdo, era vaso visible. Forres 2. 2. 2A, vaso visible, ¿no? Así. Ahora, si no te acuerdas, pues repasa un poco la historia de la medicina. ¿Recuerdan a las chicas vengadoras? Cuando ya eran universitarios, eran hermosas, ahora ya son madres de familia. Aquellos años mozos de ellas, que eran las chicas vengadoras, salían en televisión y hacían vengadoras. ¿No? Entonces, al ser vengadora ya se llama medicina, ¿no? Las vengadoras, ¿qué hacen? Hacen así. Vaso visible, ¿no? Por el 2. Si yo me acuerdo de esto, digo, Forres 2A, vaso visible. El siguiente es un coágulo adherido y el siguiente una mácula plana. En el Forres 1 no hay piedra, ¿no? Forres 1A a chorro, 1A a chorro, así, como un pilón. Y el 1B en nada. Ahora, mejor veamos una imagen. Este es el Forres 1A, vean, a chorro. Están disparando a chorro, 1A. El 1B en napa, en sapo. ¿Listo? El 2A, vaso visible. No es un vasito visible. El 2B, un coágulo. El 12, una mácula oscura. Y el 3, limpia, fibrina blanca. El riesgo de resangrado se evalúa en el Forres, ¿no? El 1A, 1B hasta el 2
hay alto riesgo de sangrado, en el 3 bajo riesgo de sangrado. Y también el foro te permite hacer terapéutico, ¿no? ¿Desde dónde trato endoscópicamente? El 2B, arriba. Esto, endoscópico, ¿no? Muy bien, así de sencillo es la medicina. ¿Cómo trato? Primero pongo al paciente en el EPO, estabilizo las funciones vitales, lo monitorizo, que doy cristaloides, sangre, una sonda nasogástrica si es necesario, supresión del ácido, fármacos, voy a utilizar el omeprazol, ¿no? ¿Qué es el omeprazol? Es un inhibidor de oh, así es sencillo, ¿Cuánto le doy? 2 ampollitas. Si la ampolla viene de 40, 80 miligramos al hora, luego 8 miligramos al hora. Estabilizado el paciente, le hago endoscopía y hago doble terapia hemostática. No puedo usar métodos térmicos, métodos de inyección, agentes tópicos, mecánicos, nada de eso va a venir en el examen, es para efectos de conocimiento. Cuando hagan clínica, ahí sí va a haber. Por ejemplo, térmicos, rayo láser, ¿no? NIT-JAK, electrocoagulación bipolar, probeta caliente, algún plasma, inyección con adrenalina, etanol, tópicos adhesivos tubulares, clips hemostáticos, ligaduras, ¿En qué paciente realizamos tratamiento endoscópico? Ya hemos hablado, desde el 2B hasta el fluoroescultor. Ahí, ¿ya? Podría ser pregunta de examen, ¿no? Se me ocurre. Indicado en lesiones de alto riesgo de resangrado desde el 1A hasta el 2. Ahora sí me hubieran enseñado. Les juro que va a venir en el examen 80% no va a saber, es que qué fotos es el se van a morder las uñas. Muy bien, tratamiento quirúrgico cuando no se controla la hemorragia en 2 endoscopías, en 2 terapias o en la politransfusión de sangre. Ese paciente sigue sangrando, le han transfundido más de 5 unidades, ¿verdad? Muy bien, actualmente ya no porque existe endoscopía. Muy bien, entonces ¿qué debo hacer? Valorar en manejo inicial el estado hemodinámico, presión, frecuencia cardíaca. Tiene comorbilidad, es una hemoglobina hemotrofia de control, es de bajo riesgo, buena presión, buena frecuencia, sin comorbilidades, la hemoglobina es de más de 10, ¿verdad? Puede hospitalizarse, la endoscopia puede esperar. Pero si es de alto riesgo, está hipotenso, taquicárdico, está con shock hipovolémico, con comorbilidades, con hemoglobina baja, edad más de 60, hay que pensar en conseguirle una camita en listo. La hemorragia digestiva varicial es casi lo mismo, pero en este caso el origen es varicial, unas varices que se desarrollan en el contexto de una hipertensión portal por cirrosis hepática generalmente, pero la hipertensión portal puede ser prehepática, hepática o poshepática. La hipertensión portal puede ser prehepática cuando antes de que ingrese al hígado se ve afectada la vena porta o la esplénica, ¿no? Hepática propio del hígado, cirrosis, cáncer, etc. Poshepática en las suprahepáticas, un Bucciani, por ejemplo, ¿no? Entonces estas varices, ¿no?, se diagnostican igual que en la hemorragia digestiva úlcera, donde el paciente manifiesta hematemesis, melena, ¿no?, vómitos sanguinolentos, y hay un antecedente importante, ingesta de alcohol, hepatitis B, etcétera, etcétera. Piensas que podría ser varicial, ¿verdad? Y suele generalmente, anoten eso, hipotensar al paciente, ¿no? Si ves en emergencia un paciente de cualquier edad, 30 años, 60 años, que está hipotenso y taquicárdico y ha venido por hematemesis y melena, lo primero que debes pensar en ese paciente con shock es que podría ser varicial. La endoscopía es la única manera que te descartes. Los signos clínicos, ¿no?, el antecedente. Recuerden, pregunten a la esposa: señora, ¿su esposo bebe? Sí, es un borracho. Desde que lo he conocido ha sido así. Diario le entra con trago. Es varicial, pues, ¿no? Me preguntas: ¿quieres que viva? No, tienes que salvarle la vida sí o sí, ¿no? Sí o sí tiene que salvarle la vida. Mantienen al borrachito, tienen borracho, violencia familiar, hay de todo, pero nuestro objetivo es salvar una vida. Muy bien, bueno, salvamos a este parroquiano. Veamos, ahí está una endoscopía, ¿no? Veamos ahí, varices esofágicas, ¿no? Varices esofágicas. Veamos, este es un pezón, signo de una hemorragia reciente.
Ahí vemos una varices del fondo gástrico. Anoten, fondo gástrico. Solamente fondo gástrico podría ser una hipertensión portal izquierda. ¿Qué es eso, doctor? Compromiso de la esplénica, la vena esplénica. ¿En qué caso, doctor? Averiguo en esta vea, ¿no? Podría ser un cáncer del páncreas, etcétera, etcétera. Muy bien, hemorragia digestiva varicial, factores de riesgo, presencia de signos rojos, esa varices está dilatada a punto de reventar, si es una varices grande, más de 5 milímetros y demás. ¿Suele resangrar? Claro que sí. ¿Qué debemos hacer, doctor? Se puede optar por muchos tratamientos. Uno de ellos farmacológicos, puedes usar vasopresores como la terlipresina, vasopresina, la eloctreotide, la sorbatortatina, y endoscópicamente puedes hacer escleroterapia, ligadura de masas elásticas. ¿Qué fármacos existen? Eloctreotide, tenemos en el hospital regional. Eloctreotide se da 50 microgramos en bolo y luego 50 microgramos hora. Terlipresina, 1 a 2 miligramos cada 4 a 6 horas, y podemos usar otros agentes. Endoscópicamente, escleroterapia con cianoacrilato, endoligadura varicial, inyectoterapia, clips, endolúcidos. ¿Y cómo es eso de la inyección? No? La escleroterapia, entra con el endoscopio, inyectas una sustancia esclerosante, puede ser cianoacrilato. ¿Y cómo es esto de las bandas elásticas? Armas el equipo fuera del paciente, luego ingresas con el endoscopio y esto aspira la vena, y al aspirar suelta una liga que estrangula la varice, ¿no? Esas son ligas o bandas elásticas. De esa manera para la hemorragia. Vean ustedes esta varice esofágica después de una ligadura de varices. Ahí está la liga y la varice es tratada. Ahí vemos la inyectoterapia, la aguja llega acá y se inyecta cianoacrilato. Doctor, pero si el paciente sigue con hemorragia, resangrado, pues existen otras alternativas. Tenemos la zona de Sainz, Taque, Black y More. ¿Ya? Creo que se aprendan ese término, que puede venir en el examen. Pregunten, ¿no? Cuando vayan a un hospital grande, bueno, allá, terminar, Estados Unidos, Japón. ¿Tiene su Sainz, Taque, Black y More? Mira, pues ese muchacho es ¿no? El Sainz, Taque, Black y More o la sonda de Minnesota, ¿no? Estas se introducen igual que una sonda nasogástrica, tiene un globo que se ancla en el fondo y insuflas todo el esófago comprimiendo la vena. Son balones de taponamiento, ¿no? No se usa más de 24 horas porque puede necrosar la zona, ¿ven? Esto de acá se ancla en el estómago y esto se insufla, ¿no? Sencillo de usar. La de Minnesota tiene el mismo principio, un baloncito que se ancla y el otro que distiende y comprime el esófago, parando la hemorragia, ¿no? Puede salvar una vida. Otro de los tips, ¿no? Que conectan una rama portal con una de las venas suprahepáticas. Listo. Vean ustedes los stents, los tips indicados para controlar sangrado cuando falla el tratamiento endoscópico o farmacológico en varices ectópicas de otros tipos. Los SHU, los cirujanos pueden hacer esto, ¿no? Anastomosis por tocadas, mesocadas, estudios renales, la cirugía de Warren o desvascularizaciones. ¿Qué debo hacer ante una hemorragia varicel? Lo mismo que cualquier hemorragia. Primero, estabilizo al paciente, no que me marque con el corazón, otro ya alucinan, le pongo cleotide porque puede ser varicial y todo escriben. No, pues, estabilizo al paciente primero. Luego de ello ya veo, si tiene signos propios de una hepatopatía crónica, si sospecho, pregunto a la esposa, su esposo toma medidas diarias, ya pues sospecho que es una varicial, ahí pues recién opto por cleotide, terlipresina, le hago endoscopía, y en la endoscopía le haré ligadura con bandas y todo. ¿Ya? Muy bien, chicos lindos, muy bien.